usted vaya a Números capítulo 13 y quiero que usted apunte el título de esta enseñanza. Tome su lugar. En Números capítulo 13, versículo 32, Dios les da una promesa al pueblo de Israel, en donde el Señor le dice a Moisés y a Aarón. Moisés era un pastor de 5,000 almas que Dios utilizó para sacarlo del pueblo de Egipto. Muchos conocen esto, ¿verdad? Vamos a relacionar le preguntaba al Señor, ¿qué tiene que ver esto con lo que tú vas a hablar con la iglesia? Y Dios nos quiere llevar paso a paso para que nos pueda caer las 5 moneditas de 5 y lleguemos a entender el 20. Así lo decimos en el mundo. No te ha caído el 20. O sea, no te ha caído la revelación de parte de Dios. Y cuando lo entendemos, pues uno le dice al Señor, ¿y por qué tanto dolor? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Si yo creo, yo hago. Hermano mío, nosotros no podemos exaltarnos. Porque el que se exalta, la Biblia dice que Dios lo humilla, mas al humilde Dios lo atiende. Amén. Entonces, el cuerpo de Cristo es la iglesia y uno representa como pastor el cuerpo de Cristo. Y le decía al Señor, Señor mío, ¿qué es esto? Eso no proviene de ti. Y me hace ver, así es como está mi cuerpo en todo el mundo. Porque uno empieza a sentir, y yo lo rechazo en el nombre de Jesús, empieza a sentirse uno culpable, empieza a sentirse uno como, ¿qué estaré haciendo mal? ¿En dónde estaré yo abriendo puertas? ¿Qué estaré yo haciendo por estas circunstancias? Entonces Dios me muestra que somos participantes de Él y quiere llevarnos a otro nivel como iglesia. Y aún de los que están llegando, yo les voy a mostrar ese nuevo nivel. Aunque están llegando, les voy a mostrar un nivel donde debe de ejercer la iglesia. Por eso dice él, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Nosotros los cristianos lo hacemos al revés. Queremos la añadidura, pero no queremos la condición. Entonces, Dios me lleva a Números capítulo 13, versículo 32, porque Dios le da la promesa a Moisés y le dice que había una tierra prometida para este pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto, del cautiverio. Y para eso ellos llegaron a ese lugar, y conocemos que Moisés no fue el que introduce a la iglesia, o sea, al pueblo de Israel, a la tierra prometida, sino fue Josué. Pero antes de todo ese acontecimiento, Dios le revela a Moisés y a Aarón de que tendrían que enviar 10 espías a la tierra prometida. Entonces, ahí envía a 12 varones que representan las 12 tribus de Israel, a 12 príncipes escogidos de renombre, no a cualquier hombre, a hombres valerosos, a hombres valientes, a hombres con liderazgo, a hombres con capacidad de dirigir un pueblo entero. Y así estaban ellos por cada príncipe de cada tribu, y a ellos fue precisamente a los que Moisés y Aarón hablaron para que vayan escuche la orden, a ver y a informar lo que había, no que vayan a ver y venir a informar lo negativo, como hoy en día. Usted se enfoca en las noticias, usted se enfoca en el periódico, usted se impregna del mundo. ¿De qué se impregna? De lo negativo.
Entonces, ¿cómo va nuestra mente? Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a pensar? Empezamos a pensar como el mundo piensa, porque nos es inyectado todo lo negativo, tantas muertes, tanto esto y esto, que mengano se murió. ¿Y sabe cómo corre la noticia del mal? Y el evangelio, ¿sabe cómo no corre? De las noticias del bien. Entonces, es allí donde Dios quiere hablarle a este pueblo y no le da palabra como le da a otra iglesia. Dios le trae palabra al Centro Cristiano Sobre la Roca, lo que necesita el Centro Cristiano Sobre la Roca. Amén. ¿Y qué es lo que necesita el Centro Cristiano Sobre la Roca? Tomar su lugar como un padre de familia que de repente se vuelve irresponsable de no proveerle a su esposa y a sus hijos. Entonces no está tomando su lugar como padre de familia y está descuidando el área en donde la mujer empieza a tomar su lugar y donde le deja la responsabilidad a la mujer de criar a los hijos, al grado que, hermano, el hombre ya no es la autoridad en esa familia, porque se ha dejado llevar y no toma su lugar que le corresponde. Entonces, ahí Dios le dice a Moisés que enviara a estos 12 hombres a espiar la tierra que fluye leche y miel. Ellos llegan y ellos se dan cuenta de todo lo que existe allá. De hecho, les da una orden Moisés y Aarón de tomar algo de fruto, algo de ahí. Y ellos trajeron uvas y trajeron higos, pero gigantes, como que diga usted, unas uvas del tamaño de unos cocos. Y lo tenían que poner en una varilla y uno cargar de un lado al otro, porque eran unas frutas, como hoy en Amoloya, unas frutas muy impresionantes. Tanto que en Amoloya, en Guatemala, científicos han ido, qué es lo que está pasando y cómo es que una zanahoria tiene el tamaño de un brazo. Cómo es que una verdura está tan gigante que no entienden qué tiene esa tierra. Esa tierra lo único que tiene es que ha sido bendecida, porque cada gente que trabaja el campo, cada agropecuario, cada agricultor, cada vez que va a hacer su cosecha, le ofrece a Dios esa tierra y le ofrece sus primicias y le ofrece, precisamente reconoce que esa tierra no sería fértil si Dios no la bendeciría. Entonces, pues por eso que aunque los científicos vayan y crean qué abono tiene esa tierra que da tanto fruto, hermano mío, tiene el abono de la bendición de Dios. Y no va a asomar en ningún estudio eso, porque eso es espiritual. Amén. Y así hicieron ellos, trajeron esas frutas tan gigantes y empezaron a hablar a la congregación de Israel, y ahí se amontonaron. Y en el versículo 32 dice esa bendita palabra: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. La tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres grandes de estatura. Primeramente traen la fruta y la congregación la gente de Israel se admira y se alegra y se pone contento y se pone feliz. Diga conmigo, las emociones, las circunstancias de lo que están oyendo, de lo que están viendo. Están viendo la fruta, están viendo que es una tierra rica y abundante, con manjares. Están oyendo lo que están diciendo
esos 10 de ellos, pero de repente vino un cambio. Pero también había gigantes, los hijos de Anac, y al mar estaban los amalecitas, y por el otro lado estaban los amonitas, y aquí y asado. Santo Rey del cielo, y es increíble, pero no podemos tomar esa tierra, porque al parecer ellos eran gigantes y nosotros parecíamos langostas, chiquititos. ¿Qué cree que pasó allá con esas palabras? Vea lo que estoy hablando con esas palabras. Usted recuerde la vida de Goliat y David. Tú vienes a mí, perro, le dice a David, siendo un muchachito, con ese tiraúle, con ese, oiga usted, con esa onda, porque aquí le llamamos esto, ¿verdad? Ya le pusimos su arquito, pero en ese entonces solamente eran 2 hilitos y una cuerdita, y zin, y los lanzaba David. ¿Quién crees que soy yo? Bueno, tú vienes con jabalina, tú vienes con espada, con traje, con casco. ¿Y qué le dijo David? Diga conmigo, juego de palabras del enemigo. Y también David defendiendo al Dios de Israel, y dijo claramente: tú vienes con todo esto, pero yo vengo en el nombre de Jehová. Y usted conoce la historia, y ahí David fue el que venció al gigante. Usted está oyendo la historia de estos 10 espías que primero alentaron al cuerpo, a la congregación de Israel, y se alegraron con las palabras, se emocionaron. Pero ¿qué sucedió cuando empezaron a decir: pero no la podemos poseer porque allá habita, es tierra de gigantes, y nosotros... Santo Rey del cielo, ¿qué pasó allá? Que inmediatamente cambiaron. Nosotros no diferimos de nada en el pueblo de Israel. Hoy podemos estar muy emocionados y que vamos a buscar a Dios y que vamos a hacer esto, pero que vamos a meternos ya en la obra del Señor, y no sabemos de que tenemos una adversidad. Y que vamos a hacer, y que voy a buscar a Dios, y que sí me gustó, y quisiera que haya lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo que haya iglesia. Y yo les digo: ¿estás emocionado, hermano? ¿Estás emocionado? Tan solo empieza a cumplir con los domingos, y después cuando se empiecen a dar los discipulados, conforme nos vayan dando apertura, vamos yendo reuniéndonos poco a poco, porque tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Y de repente aquel que dijo que quería todos los días, ni siquiera ya se aparece los lunes, los domingos. Dígame, ¿qué fue eso? Emoción. Pues así es el pueblo, así estaba el pueblo de Israel, como el pueblo de hoy. Estaba emocionado, pero cuando empezaron a decir: no lo podemos poseer porque es tierra de gigantes, ellos empezaron a llorar, empezaron a reclamarle a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto a morir? ¿Por qué regresan los egipcios? Y en todo el camino siempre le reclamaban a Moisés por qué los había sacado del cautiverio. Amada iglesia, no fue Moisés, fue el Señor, fue el Dios mismo. Nosotros vemos a un hombre que solamente estaba obedeciendo a Dios. Usted conoce toda la historia. Cuando él subió al Sinaí para que le dictara los mandamientos, cuando él baja del Sinaí, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Adorando un becerro de oro. Ya estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Dios le dijo a Moisés: yo voy a destruir este pueblo y voy a darte uno nuevo. Dios todo lo hace nuevo. Amén. Dios no es Dios de medio uso.
Dios no es de limosna. Dios es Dios de grandeza. Dios nos dio un nuevo corazón, una nueva vida. ¿O acaso tu hijo que tienes es de medio uso? No, cuando nació tu hijo dijiste un nuevo hijo, ¿cierto o no? Nueva criatura somos, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva oportunidad. A todos, hermanos, siempre pensamientos de bien y no de mal. Yo tengo algo nuevo para ustedes y tengo un nuevo pueblo que ustedes no conocen. Y Moisés claramente dijo: espérate, papito, no los destruyas, Señor. Qué hermoso es de que haya intercesión por un pueblo, Padre, que a veces le estás hable y hable y hace todo lo contrario a lo que Dios dice. ¿Sabe qué? Dios, de parte de Moisés, porque usted dirá, Moisés los mandó y Aarón, es Dios, como lo que le estoy explicando. Y sabe una cosa, y ellos obedecieron malo, dice la Biblia, que los hombres obedecieron más a la oscuridad que a la luz. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Entonces, cuando ellos vieron lo bueno, se emocionaron. Cuando vieron lo malo, hermanos míos, decayeron al grado que le reclamaron a Moisés. Y ese reclamo, amados, llegó al grado que tanto fue el decaimiento de que Moisés y Aarón cayeron de rodillas. Y al verlo, Josué y Caleb se rasgaron las ropas. Y mire lo que dice el capítulo 14 de Números en el versículo 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jesofene, que eran de los que habían reconocido la tierra, ¿qué hicieron? Rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. A eso les mandaron. Amados, y Dios también nos ha mandado a nosotros, ¿cómo se llama el tema? A tomar su lugar. Así como está, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, no permitas que nos dejemos guiar por nuestras emociones, por lo que estamos viviendo, por lo que está viviendo el mundo. Ayúdanos a hacer la diferencia. Tu palabra, Señor, nos dice cómo hacerlo. Tu palabra nos dice cómo vivir, qué obedecer y qué no desobedecer. Nada se te ha pasado, todo está ahí, escrito, profetizado en tus sagradas escrituras. Es por eso que nosotros hoy nos has entregado algo y nos has dado dones. ¿Para qué, Señor? Nos has dado una unción a cada uno. ¿Para qué, Señor? Yo lo he comprendido y tu iglesia lo ha comprendido, para usarla, para desarrollarlo. Pongo en tus manos, Señor, la palabra de hoy, y que pueda ser añadida la palabra del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Que la promesa sea cumplida en la gracia. Te lo pido en el nombre de Jesús, para bendición de tu iglesia. Gracias, Señor. Espíritu Santo, tú eres el que lo llena todo. Tú eres el que nos enseña. Te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Sí, iglesia. Quiero que usted vaya a Lucas capítulo 8. Entonces usted va a decir ahorita, repita conmigo, nosotros tenemos que ocupar nuestro lugar. Nosotros tenemos que poseer lo que Dios tiene para nosotros. Usted puede decir una casa de 2 pisos, un coche último modelo. Usted puede pensar en todas las cosas materiales. Usted puede estar pensando aún en cosas que en realidad no son terrenales, amada iglesia. Lo primero que tenemos que entrar a tomar nuestro lugar es en lo espiritual. Y yo se los he dicho y se los sigo diciendo. La bendición está en la obediencia. ¿En cuál obediencia? En hacer lo que Dios quiere que hagamos. En varias partes de la Biblia dice, vosotros van a hacer cosas mayores que yo hice. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Sí, iglesia, nos da promesas el Señor tan grandes y tan hermosas, que nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 40. Todos hemos oído, de hecho hemos predicado en esta parte y he predicado muchas veces, donde Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Jairo fue a buscar a Jesús porque moría su hija. Y ahí se estaba encaminando Jesús cuando en el camino se le asomó una mujer. Dice la bendita palabra: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga de los sacerdotes, de los escribas, de aquellos que postrándose a los pies de Jesús le rogaban que entrase a su casa. O sea, la fama de Jesús ya se había difundido, siendo aún un hombre letrado, un hombre que resaltaba en aquel entonces, que no era del pueblo judío. Su hija estaba enferma y fue a buscar a Jesús. Mire esto. Porque tenía una hija única de 12 años que ¿qué estaba haciendo? Muriendo. Mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, y se le acercó por detrás, oído, y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? El Señor no era ningún político, pero estaba rodeado de una multitud. Pero los discípulos le dijeron: si todos se arremolinan alrededor de ti y todos te aprietan, pero Él les dijo claramente: ¿quién es el que me ha tocado? Ellos negaron de que porque Jesús venía oprimido, apretado de tanta gente. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y a cuánto les he enseñado y les he dicho que si hay que tocar el corazón de Dios, hay que tocarlo con fe.
Amén. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, porque el Señor ya había hablado de que había salido poder, vino temblando. Diga conmigo, testimonio. Muchos de nosotros hemos recibido el favor de Dios, pero no nos atrevemos a dar testimonio. Y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. ¿Por qué causa le había tocado? Porque usted conocía la condición de esa mujer. Y cómo al instante había sido sanada. Y él dijo: hija, tu fe te ha salvado. ¿Cómo le dice? Ve en paz. Qué hermoso, iglesia. Cuanto más comunión tenga usted con el Señor, cuanto más comunión tenga usted con la palabra, usted conocerá más de la resurrección, del poder de la resurrección. Y entonces usted empezará a cultivar el gozo y la fe. Entonces usted empezará a cultivar el querer conocer más acerca del poder de la palabra y de Dios. Usted va a empezar a tener más comunión y empezará, iglesia, a entender quién es en el cuerpo de Jesucristo. Diga conmigo, a través de la comunión, a través de la oración, a través de mi entrega, voy a entender mi lugar, el propósito que tengo a través del cuerpo de Cristo y quién soy en Jesucristo. No quiero hacer preguntas. Si digo yo a usted, ¿quién es usted en Jesucristo? Usted me va a decir, su hijo, como lo era Jesús. ¿Pero qué hacía Jesús? Lo que usted hace. No, iglesia. El Señor sanaba paralíticos. Usted acaba de oír lo que acaba de acontecer. Una mujer dijo: si tan solo tocare el manto, seré sanada. Y multitudes de veces he predicado conforme a esto. Y cuando el Señor me dice: vuelve a leer lo que acabas de leer, y de repente yo empiezo a entender: Señor, pues fue alguien que necesitaba de ti y la gente venía a ti, por eso se arremolinaban. Estaban los discípulos, había gente que ni siquiera era de tu pueblo, pero por tu fama venía a ti. Gente que venía para ser sanada, gente que, como esta mujer, no podía tocarte. Yo me imagino arrastrándose y tocando el borde del manto de sus vestiduras del Señor. Amados, y es cuando el Señor me dice: vuélvelo a leer otra vez, Señor. Y me dice: ¿con quién te identificas aquí? ¿Con qué personas te identificas en este relato? Y uno se pone a pensar por lo que uno está viviendo, por lo que uno está oyendo, por lo que está aconteciendo a tu alrededor, por lo que te está pasando en tu vida. Y nos podemos identificar
y hemos predicado conforme a lo que era la mujer, ¿verdad? Una mujer que tuvo fe, y te puedes identificar con la mujer o con la gente que le rodeaba o con los discípulos. Y me dice el Señor, vuélvelo a leer, y en esta ocasión tú vas a identificarte conmigo. Tú vas a identificarte con el que lleva el manto. No te vas a identificar como con la mujer que iba arrastrándose a tocarme, sino que tú tienes que ser, y dile a mi pueblo que tienen que entender quién son en Jesucristo, y que no se deben de identificar con esos de que yo necesito que oren por mí, que yo necesito de la sanidad. Hermano mío, sí, la Biblia dice oremos unos por otros, y aún llamemos a los ancianos y a los diáconos para orar por los enfermos. Pero en esta ocasión nos está diciendo el Señor, por causa de no entender, por causa de no identificarse conmigo, Pablo decía, sean imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. Y me dice el Señor, yo te quiero pedir ahorita de que tú tomes el lugar de aquel que lleva el manto, de lo que tú estás leyendo. Y yo quedé más pálido o más blanco de lo que Dios me hizo. Le digo, Señor, ¿yo cómo voy a ocupar tu lugar? Es que yo quiero que precisamente es por eso que la iglesia se encuentra así. No quieren ocupar el lugar que yo les he dejado. Yo les hablé claramente y les dije, les conviene que yo me vaya al Padre para que yo os envíe al Espíritu Santo. Ahora identifíquense, dile a mi pueblo que tienen que identificarse con aquel que lleva la unción. Identifícate con el que lleva la unción, con el que lleva el Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí, iglesia? ¿A usted a quién quiere imitar hoy? ¿Usted a quién se quiere parecer? ¿A la mujer que se fue arrastrando, o aquella gente que se amotinaba alrededor de Cristo, o quiere imitar a Cristo? Hay una orden de parte de Cristo: sean imitadores de mí. Primeramente el reino de Dios. Amén. Hay una orden que se le dio al pueblo de Israel, y fueron 12 príncipes. Hermano mío, y solamente 2 habían entendido de qué se trataba. Le creyeron a Dios. Si Dios nos dijo que esa tierra es nuestra, la vamos a tener. Si Dios me dice que tengo que fluir, no como la mujer que se arrastra, sino que tengo que fluir en el cuerpo de Cristo como cristiano, en el poder de la resurrección, tengo que fluir como mi Señor Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Pero las emociones de lo que acontece son lo que nos están ministrando. ¿Y qué nos acontece, pastor? Todo lo que es negativo. Y todo lo negativo, amados, estamos prestos para que nos ministre. Sí, iglesia. La iglesia no es de un nombre. La iglesia es la institución que Dios creó como su cuerpo, donde Jesús es la cabeza. Y solamente ha nombrado gente para pastorearla en todo el mundo. Amén. Entonces aquí estamos encontrando que Dios nos está invitando, iglesia, a tomar el lugar
que nos corresponde. ¿Y cuál es el lugar que nos corresponde, iglesia? Dios nos envía, dice la Biblia, a la casa de Israel para ser sus testigos. Y no testigos de los que usted conoce. Somos sus hijos, pero necesitamos testificar. Necesitamos, hermano mío, tener nuestras obras en la fe. Porque ¿qué son las obras separado de la fe? No es nada, es muerto. ¿Qué es la fe que tenemos sin estas obras, sin hacer milagros, sin sanar, sin entender de que hay una labor que hacer durante toda la semana? ¿Cuánta necesidad hay? Cuando una iglesia baja sus cortinas, iglesia, ¿qué es lo que dicen? El pastor lo está haciendo mal. Le voy a decir una cosa: cuando una iglesia baja sus cortinas es porque el liderazgo no tomó su lugar como debe de ser. ¿Estamos aquí, iglesia? Dios no quiere que solamente seamos gente que nos vengamos a sentar. Dios quiere que seamos gente que trabajemos como Él trabajó. Él dijo claramente: mi Padre trabaja, yo trabajo. Amén. Y si nos añadimos la palabra, también nosotros, sus hijos, trabajamos en la obra del Señor, para que así las obras y la fe sea vivo. Porque las obras separadas de la fe y la fe separada de las obras es muerto. ¿Usted con quién quiere identificarse, amados? Es bueno oír todas las historias de la Biblia y ver muchos personajes de la Biblia, cómo obedecieron a Dios, cómo reyes obedecieron a Dios, pero también cómo reyes. Yo veo en la Biblia que todos los reyes llegó el momento en que desobedecieron a Dios. Y yo hace 8 días les dije que Dios ha levantado una nación de reyes y sacerdotes conforme al corazón de Dios. Amén. Entonces, para ministrar, ¿en dónde? En su presencia. Yo veía los videos de Gigi Ávila y veía cómo de repente, cómo sanaban enfermos, cómo hacía prodigios, señales y milagros. Y yo decía, wow, yo quiero de eso. Y cuando Gigi Ávila habla y dice, pues durante este mes, en ayuno y oración, durante toda esta semana, durante todo este mes que estuve ayunando y orando para llegar hoy a este lugar. Wow, dije, y ahí te muestra Dios una clave hermosa. ¿Qué dije? Ayunando y orando. Entonces, ¿tú quieres de eso? Mira lo que está haciendo, mira lo que hace. Aquí está la clave. Él paga un precio, como todos tenemos que pagar un precio. ¿Cuántos queremos orar por los enfermos y los enfermos sean sanados? ¿Cuántos queremos hacer prodigios, milagros y sanidades? Hermanos míos, nadie. Solamente queremos ocupar una silla. Queremos vivir una vida religiosa creyendo que el cristianismo es esto, nada más es sentarnos, hermano mío. Sino que tenemos que hoy ponernos en la posición de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos entendimos hoy lo que estamos entendiendo, lo que estamos hablando? ¿Quién quiere ser usted? ¿La mujer que se arrastra para tocar el borde y ser sanada? ¿O la multitud que lo oprimía a Jesús? ¿O ser de los que llevan el manto? ¿Y qué es el manto? La unción del Espíritu Santo. Entonces yo y tú tenemos que ser llenos de la unción del Espíritu Santo. Yo y tú tenemos que vivir en el Espíritu. Yo y tú, la gente nos debe de buscar a nosotros. Pastor, y no solo a usted, hermanos míos, Dios debe de buscarle a usted.
Amén. Por lo que usted habla, por su forma de vida, por su búsqueda de Dios, por su entrega a Dios. Dios tiene un lugar para usted. Amén. Ocupe su lugar que le corresponde en el cuerpo de Cristo. Estamos aquí, iglesia. Iglesita linda, iglesita chula, mi amor, mi vida, dice el Señor. Todos nosotros bien unidos, bien concertados, en una misma fe, en un mismo vínculo, en un mismo espíritu, en una misma mente, constituimos el cuerpo de Cristo. Y ser el cuerpo de Cristo y el ser cristiano no solamente es un apellido. El ser hijos de Dios no solamente es ya soy hijo de Dios y ya la hice. Hay una gran comisión. No confunda la gran comisión con la misión de la iglesia. Y la gran comisión, hermanos míos, es llevar el manto. Es ser cada uno de nosotros los que llevemos el manto. Es que cada uno de nosotros debemos de ser como Jesús cuando predicaba en ciudades, aldeas, casas y sinagogas. Es tomar nuestro lugar que nos corresponde. Al pueblo de Israel se le dio una misión: ir a espiar y venir a animar al pueblo de Israel. Y hoy en esta mañana el Espíritu Santo ha venido a animarles: tomen su lugar. Y su lugar es en el cuerpo de Cristo. Amados, su lugar de ustedes es el llevar el manto. Amén. El lugar de ustedes es llevar la unción. El lugar de ustedes es sanar enfermos. El lugar de ustedes es predicar. El lugar de ustedes es levantar paralíticos. El lugar de ustedes, hermanos míos, es resucitar la unción que está en usted y dejar que Él fluya. Amén. Dejar que fluya la unción y que haga la obra el Señor en cada uno de nosotros.